Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Aquí su amiga Curly Betty saludándolos nuevamente. Me encuentro con mi mamá, Juana María Tobar Escalera. Ella nació el 24 de junio de 1953. El día de hoy vamos a hablar de un tema, eh, de alguna manera, pues es el tema de las poquianchis, las cuales son unas asesinas seriales que estuvieron activas entre 1945 a 1964. Principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, las cuales enterraban a sus víctimas en Purísima del Rincón. Y dicen Era, que también el cubilete, ¿eh? sí, pues en varias partes. Confirmados fueron 8 víctimas, pero recuerden que en aquel tiempo estaba mucho la alarma y todo eso, no sé si tú recuerdes. Sí. Entonces, pues aumentaron el número de víctimas diciendo que eran 91, incluso más. Se les acusó de homicidio, de trata de menores, de Ajá. bueno, de varias Pues sí, cosas. porque yo me acuerdo que en aquel entonces las muchachitas que escaparon de ellas eran muy jovencitas, eran de 13 a 18 años a lo mucho, pero eso sí, estaban muy acabadas de su físico porque comían muy mal, según ellas platican, les daban muy poquita de comida, casi pura agua y unos 10, bueno, ahí en la alarma eso decía, a mí no me consta. Les daban hasta les contaban los frijoles, creo les daban 10 frijoles, no sé. A ver, tú que, por ejemplo, ¿qué edad tenías más o menos en el 63, 64? Bueno, en el 63 yo tenía 10 años, pero que yo sepa, a ella las agarraron en el 64, entrando el 64. Es, Y fue algo muy sonado en aquella época. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? A ver, trata de recordar, pues a tu corta edad, todo lo que se decía en aquel momento de las poquianchis. en aquel momento se decía que las poquianchis habían sido agarradas por unas dos jovencitas que se escaparon de un rancho donde ya las tenían a ellas cuando ellas ya no les daban servicio a sus antros o como les decían en aquel tiempo, ¿verdad? Vulgarmente burdeles. Ya no les daban a ellas servicio, entonces a las que ya no les sirvían las llevaban a un rancho y allá las tenían y les daban pues muy poquito de comer, demasiado poquito. Pero voy a platicarles una cosa que nos sucedió a nosotros en aquel tiempo. Pensaba mi mamá, yo estaba muy chica, que esas personas eran las poquianchis. Miren, las poquianchis según eso venían de una familia que no era mala, venían de unos padres buenos, ¿verdad? Pero donde en el camino les fue mal en su matrimonio. Y entonces un tío de ellos tenía una cantina que se llamaba el Poquianchis, ¿verdad? Entonces cuando ellas separan de su marido, él les ofrece la cantina y ellas le dan otro giro, pues. Y ellas, ya después le ponen, en honor de su tío, le ponen las poquianches, porque ahora eran mujeres, ¿verdad? En ese tiempo mi hermana mayor tenía 15 años, porque ella me ganaba con 5. Yo acababa de cumplir los 10 y ella andaba, pues tenía los 15, yo creo. En ese tiempo, estando nosotros por ahí, por la Raúl Valleres, que era entrando la Pancho Villa, estaba mi mamá. Yo me acuerdo que mi mamá estaba sentada en una silla con una de mis hermanitas, hermanita o hermanito, no sé qué era. Estaba ahí sentada cuando llega un señor de una camiseta blanca, llega ahí, se le acerca a mi mamá y una señora de un carro negro, de esos carros antiguos que eran muy macizos, que hasta brillaban de negros. Y se le acercan a mi mamá y le dice el señor, que era como tipo albañil, que, que su patrona andaba buscando una muchacha para servicio doméstico y que ahí estaba en el carro, que ella era de León, que andaba buscando una muchacha para que fuera a ayudarle en los servicios a León. Y mi papá en ese momento no estaba. Y mi mamá le dijo, pues es que no está mi esposo, ¿cómo le hago? Dice, pero mire, no tenga desconfianza, aquí viene mi patrona, aquí viene mi patrona en el carro. Nomás es que usted diga, le dejamos la dirección y le dejamos, pues, ¿dónde está? Y dijo mi mamá, ¿cómo ven? Y le dije yo, pues, ay, tú sabrás, a mí se me hace muy... Bueno, a mí como era menor, pues, ella comentaba, pues, cómo le hacía. Nosotros le decíamos, pues,
no sabemos, mis hermanos estaban un poco más grandes que yo. Decíamos, mejor que vengan mañana cuando esté mi papá. Y dice al Señor, no, pero que hay que ir, mire, que no tenga desconfianza, que mi patrona es buena familia. Y dijo mi mamá, no. Si no está mi esposo, yo no la puedo dejar ir, ¿verdad? Si no vienen mañana, pues no la puedo dejar ir. Entonces la señora dijo, se arrimó mi mamá a la señora, dijo, no la puedo dejar ir, señora, porque no está mi esposo. Entonces la señora dijo, bueno, vinemos mañana. Entonces ya así quedó. Otro día nos dice una prima mía, más bien sus papás de esa prima mía eran primas de mías. Ella ya viene siendo mi prima segunda, pero era de mi edad porque mis primos eran más grandes. Y dicen, ¿qué creen? Que a mi hija la anduvieron jaloneando por el lucero. Iba una señora en un carro negro y sería su empleado, no sé qué. La empezó a jalonear para el lado del carro, pero ella no se dejó, ella se jaloneó y se le zafó. Bueno, entonces dijeron, ¿sería la misma que vino para acá? Pues no saben. La cosa es que ya no volvieron, que porque los echaron en carrera de lucero. La cosa es que enseguida, como 2, 3 meses, se supo que habían agarrado a esas personas. Creo que estaban en San Francisco del Rincón y en Purísima. Pero también tenían que ir en León. Y creo que en Jalisco también. Entonces de ahí salió que ellas, pues no sé si sería verdad, sería mentira. La alarma sacó mucho, en ese tiempo estaba la alarma y creo alerta también. Sacó mucho, el Sol de México y todo eso, el Heraldo de México que también sacó mucho de ese tema en los periódicos, retrataban. Dicen, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dicen que eran el mismo cadáveres en diferentes ángulos, de niños que habían sacrificado, de abortos y todo que habían tenido las señoritas ahí. Pero no sé decirles yo, eso es lo que me consta a mí de las Poquianches, de lo que se habló de ellas. Ese era un tema de diario, pues, con las familias. ¿Cómo cuánto duró el auge de eso, más o Pues menos? duró meses con Ahorita que comentaste hace un momento que de alguna manera eso era muy usual, o sea, de que personas de dinero fueran a buscar trabajadoras domésticas a las casas humildes. Bueno, yo me acuerdo y lo tengo muy presente porque eso sí yo lo viví. Estando yo trabajando en un consultorio de un doctor, yo trabajaba en un consultorio de un doctor y mi hermana trabajaba en una casa, ¿verdad? En una tienda. Entonces, después de ese momento, un día era domingo, llegábamos más temprano porque era domingo. Un día llegando yo a la casa de mi mamá, estaba mi mamá con unos muchachos, eran 3 muchachos y una señora. Me dan de cuenta que se me figuran ahora que eran como unos vampiros, no sé, traían sus gabardinas muy largas, vestidos de negros, lentes negros, la señora también. Entonces dice, yo llego y yo veo que están todas esas señoras con mi mamá. Y le digo a mi mamá, ¿y ahora qué quieren o qué? Dice, yo en ese tiempo andaba en 16 años, mi hermana andaba en 15 porque éramos de cada año. Entonces dice mi mamá, pues ¿qué crees, hija, que vienen? Que la señora quiere contratar a unas muchachas para que se vayan a Guadalajara. Y entonces en este momento iban por mi hermana, la más chica que yo. Y yo les dije, no, yo también me voy, yo también quiero irme. Y dijo la señora, no se pueden ir las dos porque yo no tengo dinero para pagar 2 sueldos. Pero sin embargo, si se quieren ir las dos por el mismo sueldo, pues me las llevo. Ahora sí que la juventud, la inexperiencia, todo. Sí. Y entonces dijimos, pues bueno, pues vámonos, nos vamos. Por cierto que íbamos en un Volkswagen, estaba muy chiquito. ¿Se imagina si íbamos 6 en un Volkswagen? ¿Cómo iríamos? Yo la mera verdad nunca había salido de Silao más que, pues no, a lo mejor a Guanajuato o así, pero de aquí a Guadalajara no. Entonces cuando entramos a León se me hizo muy bonito León, entramos en la noche, muy alusado, muy bonito León. Cuando ya pasamos León, ya no supimos ni para dónde ganamos, ni para dónde llegamos, o sea, que llegamos a una casa que no supimos ni dónde quedaba la central de Guadalajara,
ni dónde estábamos, no supimos dónde estábamos. Entonces después de ese momento, De alguna manera estaban totalmente expuestas a cualquier situación. en ese momento, la señora, que no era rica, más bien a veces son personas que se quieren dar lujos que pues no sé, O venidas a menos. avenidas a menos, porque la señora creo había sido esposa de un doctor de mucho prestigio en Guadalajara, pero ya era viuda. Entonces sus hijos eran 3, ¿verdad? Y nosotros, y había otros 2 sobrinos de ella que eran de Silao, y por eso nos llevó también para atenderlos a ellos. Llegando allá nosotros, nos dijo la señora lo que íbamos a hacer. Pero desde ese momento nosotros no supimos que íbamos a ser pues unas esclavas de ese hogar, porque en ese hogar se levantaba uno a las 5 de la mañana y se dormía a la 1 de la mañana, de la madrugada. O sea, dormían 4 horas. A lo mucho, a lo mucho. Si bien les iba. Si bien los iba. ¿Por qué? Porque nos dejaba, ella trabajaba en el hospital, ella era química y trabajaba desde muy temprano, se iba a un hospital a trabajar, pero a nosotros nos dejaba mucho trabajo para todo el día. Nos decía, a ti te va a tocar, a mí, te va a tocar la lavada y la planchada, y a ti te va a tocar la comida y la casa, pues, ¿verdad? Entonces, yo, sí, era pero era en un lavadero chiquito. Y a mano, todo a mano. Y a mano. Y un hijo de ella trabajaba en el rastro. En el rastro, ¿qué se hace? Se matan los animales para la carne, ¿no? Y él siempre iba lleno de sangre. De sangre y de raja, porque de donde estaban los corrales. Como coágulos y todo eso. Como donde estaban yo creo las vacas y todo, se llenaba de verde los pantalones, que eran de mezclilla, pues eran overoles. Pero tenía un hijo que trabajaba en la Cruz Roja. En la Cruz Roja pues hay cadáveres, hay heridos y su ropa siempre llegaba manchada de sangre. Había que lavarla en ese lavadero a mano, en un lavadero que estaba roto de atrás. Que cuando tenías que lavar hincada. Sí, y tenía que lavar hincada porque el lavadero estaba muy abajo. Entonces, se imaginan, ustedes bien saben que la sangre por lo regular no se quita con la lavada, se echa en cloro. Ella quería que la laváramos a mano, yo la tenía que lavar, pues duraba mucho. Y que quedara impecable. Y tenía otro muchachito, pero ese estaba más chico, ese todavía iba a la escuela. Entonces la señora se iba toda la mañana, pero eso sí, en la mañana no nos daba de almorzar. ¿No? A lo mucho nos dejaba un huevo. ¿Así en la mano? En la mano, sí. ¿Y el refri? 2 tortillas. El refri lo amarraba con una cadena. Alrededor le ponía una cadena gruesa con un candado. De ahí no se podía sacar nada porque estaba amarrado el cadena ese. Aparte todo contaba. Entonces, siendo sus sobrinos que aquí se comían bien y sus hijos pues yo creo que se iban a trabajar y allá comerían, no sé. A sus hijos les dejaba, ella dejaba 3 jugos y 2 licuados, o al contrario. Quien tomara jugo no tomaba licuado, pero eran vasitos chiquitos de esos que eran gruesos, de vidrio grueso. Quien lo tomara no tomaba lo demás. ¿Y ustedes no tenían derecho a esos jugos ni a esos licuados? Nosotros no teníamos derecho a eso más que al huevo, a lo mucho. Y si un día antes quedaba una sopa aguada que ella hacía de verdura, ese era nuestro almuerzo. Entonces, ella todos los días llegaba como 5 o 6 de la tarde a hacer la comida. En ese ella guisaba pues una bisteces, pero a nosotros ella siempre hacía una sopa aguada y una sopa de arroz. La aguada era de lentejas licuadas, que de habas licuadas, que toda la verdura la licuaba y hacía. Y la otra sopa era ya sea de arroz o una pasta. Pero a nosotros nunca nos dio un platillo de los que hacía para ellas, contaba por los pedazos de carne ¿verdad? Que se le daba a cada persona ahí. Entonces después de eso, en la noche, ya terminábamos pues como 7, 8 de la noche, ¿verdad? Y nos decía, no se van a ir a acostar, porque cuando acabemos de merendar, ustedes van a lavar los trastes en la noche. Decíamos, bueno,
pero desgraciadamente ellos merendaban muy noche, 11, 12 de la noche. Y después de que hacían una sobremesa como cuando platican y todo. Y nosotros teníamos que estar ahí sentadas en unos escaloncitos para que ella ya nos dijera, ahora sí ya lávense los trastes. Su cena de ellas en la noche era un café con leche o un café negro con un pan. Eso sí nos daban un pan, un café. Pero también lo que no me gustó nada de ella, que fue que no siendo nosotros de ahí, nos llevaba a un parque. Una vez nos llevó al parque Aguas. Los días de descanso. Había un día de descanso que nunca lo teníamos, puesto que nosotros no teníamos a dónde ir. Pues éramos de Silao. Entonces nosotros siempre estábamos ahí. Entonces ella un día nos llevó al parque Agua Azul. Estando en el parque Agua Azul nos dio instrucciones de cómo regresar. Nos dijo, van a agarrar este carro, van a agarrar este otro carro y van a regresar, se van a bajar en tal parte. Bueno, nosotros no conocíamos todavía muy bien. Nos dejó en ese agua, por ahí, precisamente ahí conocí yo a Vicente Fernández. Dices que todavía no era... No era muy famoso todavía. Ahí se llamaba, el parque tenía una concha como de material. ¿Como una concha acústica? Acústica, como una concha acústica. Y ahí se presentaban los artistas que empezaban a sobresalir, ¿verdad? Y nosotros ahí nos quedamos. Pero llegó el momento en que se terminó, ya estaba oscuro. Y le dije a mi hermana, pues vámonos. Y ya íbamos a salir cuando pues andaba en 16 años y mi hermana andaba en 15, como vuelvo a repetir. Ya cuando nosotros íbamos, dos jóvenes, tipo malandros de aquel entonces, nos empezaron a seguir. Y yo le dije a mi hermana, mira, no le hagas caso, nos iban diciendo que si nos acompañaban, pero nosotros no hicimos caso. Pero no encontrábamos la salida del parque, porque había como unos laberintos como de truenitos, de esos arbolitos que llamaban. Decíamos, pues ¿por dónde entramos? Pues no me acuerdo. Y ellos iban atrás de nosotros bien recio y ellos bien recio. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Voy a hacer como que hablo por teléfono, deja hablar. Estaba un teléfono público pegado a un poste. Ese poste tenía un teléfono, pero nosotros no sabíamos, en nuestra ignorancia no sabíamos que había echarle una moneda de 20 centavos. Entonces yo empecé a marcar, ¿verdad? Empecé a marcar en el teléfono, porque era del teléfono que se le daba vueltecita. Cuando ellos se rían y se carcajean de nosotros, dicen, mira, hasta ahora son como genias. Dice, porque no le echaron moneda. Y van a hablar. Y fue cuando nos dimos cuenta que corrimos. Y en ese tiempo esta avenida era como de unos 3 carriles, pero pasaban los carros recio. Entonces nosotros corrimos, pasamos el primer carril y nos fuimos al del medio, pero ellos no alcanzaron a pasar el primero, porque iban muchos carros. Y pasamos el segundo al tercero y ellos no alcanzaron a pasar al... Total, acá no se echen largas. Nosotros nos alcanzamos a escapar de ellos. Cuando ya nos escapamos de ellos, agarramos el camión pues que nos dijo en ese tiempo, como un urbano pero viejo pues. Nos fuimos, pero la mera verdad, no supimos, nos equivocamos. Llegamos mucho antes de donde ella nos había dicho. Nos abajamos, dijimos, yo me acuerdo que aquí estaba el salón de belleza donde ella nos dijo que nos abajáramos, pero no estaba. Cuando nosotros nos abajamos, allá en Guadalajara hay unas colonias que tienen afuera de sus casas como árboles. Las casas están adentro y adelante están los jardines, y más adelante del jardín está la calle, y en las calles hay árboles. Cuando nos ven nosotros solas, son unos muchachos de un Volkswagen, nos empiezan a seguir. Y nosotros porque como estaban desapartados los árboles uno de otro, ellos podían subir y a bajar de las banquetas. Nosotros nos subíamos y nos abajamos y ellos también, carcajeándose ellos y estiraban las manos como si nos quisieran agarrar. Entonces nosotros, como quiera que fuera, ya vimos la casa. Dije, ay, mira, ahí está la casa. Y corrimos. Y ellos, porque eran como 2 cuadras las que nos faltaban para llegar, y ellos se fueron. Entonces ya otro día yo le dije a la señora, nosotros no conocemos aquí Guadalajara. Haga favor de no dejarnos
Nuevamente en el Nueva- parque el día de descanso, ¿no? El día de descanso mejor nos quedamos aquí en la casa. Ella fuera de su casa tenía como un techito. Ella le decía, no, es que no se pueden quedar en la casa. ¿Pero por qué, señora? No, porque no las conocemos. Dije, pero ¿a dónde iríamos nosotros si no somos de aquí? Mire, si quiere usted, cierra su casa Y nos y quedamos nos quedamos aquí en el jardín, pero no salimos. No, no pueden quedarse, tienen que salir. Pero señora, bueno, Bueno, y por lo menos les daba algo de dinero para irse al parque o limitadamente lo del no, pasaje. parece que nos daba 5 pesos, como 5 pesos, porque estamos hablando de que si en el parque nos cobraban 1 peso, ¿verdad? Por entrar, Les quedaban 3 pesos más cuánto le cobraban en el pasaje. pues unos 50 centavos, 1 peso. Les quedaban como unos 3 o 2 pesillos para gastar, más o menos. Pues a lo mejor hasta 10 nos daba, no sé muy bien. Pero la cosa es que ella nos prometió, dijo, ¿verdad? Que a una sola le iba a pagar 200 pesos al mes. Pero si ya éramos las dos, íbamos a ganar lo mismo. Que iban a hacer qué, 50 pesos cada una, no menos, ¿verdad? Les iba a tocar, o sea, les iba a pagar por mes, 2 por mes, pero, 200 o pesos. sea, ¿ella les daba a ustedes el dinero o...? No. Nosotros nunca supimos que ese dinero nunca llegó a nuestras manos, porque ese dinero siempre, según eso, se le pagaba a mi mamá aquí por medio de su otra hermana, que dice, ustedes no se preocupen, el dinero se le está pagando a su mamá en Silao para que se los alce. Entonces nosotros, bueno, así quedamos, ¿verdad? Entonces en la mañana, muy temprano los domingos, nos llevaba al mercado de Agua Azul, a Juan de Dios, creo que se llamaba Juan de Dios. Nos llevaba y en ese mercado era grandísimo, grandísimo. Pero miren, nos llevaba cargando unas canastotas donde llevaba jabón, se compraba el jabón por barra, cortean la barra y ahí pues ella los hacía jabones. Se compraban que los gansitos y todo por kilos, pero eran para ellos. Entonces después de eso, ella siempre decía, miren, a mí me daba mucho coraje, voy a decir, cuando ya pasó el tiempo, duramos ahí 4 meses. Cuando ya duramos ahí, les voy a decir por qué. Porque ella siempre los domingos iba a confesar y a comulgar. Y yo decía que como una persona que cree tanto en Dios, que siempre trae su rosario y está rezando y todo, sea mala con unas jóvenes que no son sus hijas y que están a su cuidado. Y que literal no las dejaba descansar ni un día, porque si el domingo te llevaba a cargar cajas, realmente ¿cuál era su descanso? Era hasta como 5 o 6 de la tarde, creo, cuando salíamos. Entonces un día dijo, miren, ahora las voy a llevar a un cine y ahí se van a quedar. Cuando salgan de ese cine, ahora les voy a decir cuál ruta agarran. Bueno, sí. El cine era un cine pues de mala muerte, estaba feo. Feo, nos llevó yo creo al cine. Al peor cine de Guadalajara. Porque sus paredes tenían petates. Estaban petates. Por cierto que había mucha comezón, ha de haber habido chinches o pulgas, no sé qué habría. Entonces estando ya ahí en las películas, pues eran películas pues viejas, de blanco y negro, ¿verdad? Entonces en ese momento mi hermana se sienta un lado de mí y un lado de mi hermana se sienta otro hombre. Entonces dice mi hermana, Juana, dice, el que está a un lado de mí me está agarrando la pierna. Le dije, sí. Párate, no le digas nada, pero bríncate de él, porque para este lado había más gente que para donde él estaba. Bueno, entonces ella se para y se brinca para de aquel lado, y yo me paro enseguida, que en ese tiempo ya usábamos tacones, eran tacones de aguja, pobremente, pero teníamos tacones. Cuando yo voy saliendo, me quito el zapato y le pego al muchacho en la cara. Le digo, anda, agárrale la pierna a la más vieja de tu casa, a mi hermana, ¿no? Y salimos corriendo. Ya de ahí nos fuimos para otra vez para la casa, porque ya de ahí, pues, ¿para dónde ganábamos? No sabíamos. Ella nos dijo que cuando saliéramos del cine, nos fuéramos. Era temprano. Entonces le dije, ¿y ahora? Pues, ¿qué? ¿Sabes qué?
ya nos fuimos y esa vez sí dimos, que por cierto que mi hermana se cayó. Nos tocó ir paradas. Y en uno que el chofer se dio un enfrenor, mi hermana se fue hasta adelante, se zafó y se fue hasta adelante. Y pues se rieron de nosotros, ¿verdad? Pues, había mucha gente se rió de nosotros, porque mi hermana se fue hasta adelante. Entonces después de eso ya le dijimos a la señora, señora, nosotros no queremos salir. Mire señora, déjenos en la calle. Porque nosotros en realidad no tenemos a qué salir, ni a dónde ir. Y nada más estaban exponiendo, Sí. literalmente. Entonces dijo ella, miren, vamos a hacer otra cosa. Dice, las voy a dejar. Aquí a la vuelta hay un templecito donde se vende que tamales, que buñuelos. Eso que les damos para el cine o algo, pues se compran un tamal, un buñuelo. Y ahí hacen tiempo para después venirse. Ya, bueno, le dijimos, no, pues nos aburrimos. ¿Se imaginan 3, 4 horas ahí pues? Entonces después le dije yo, ay señora, no, le digo, no, definitivamente no. Pero miren, También me platicaste en alguna ocasión que a ustedes las dejaban en un cuarto donde ponían una herramienta. sí, Por eso es importante mencionarlo también. porque después de eso les voy a dar algunos consejitos. Miren, ahí donde la señora nos dio un cuarto para dormir nosotros, era el cuarto, como quien dice, de los teliches. Allá había una cama, un colchón en una cama de latón. Pero ahí tenían un baúl, de esos baúles grandotes que antes se usaban. ¿Lo tenían? Entonces, nosotros nos dormíamos en la madrugada. A ver, díganme ustedes. 4 horitas, o sea, 4 Díganme horas. esas horas. Después de que nos dormíamos, llegaban los muchachos, se metían los muchachos, hacían ruido y pues despertábamos. Entonces andaban buscando en el baúl qué herramienta, que para arreglar algo. Entonces yo le dije a mi hermana, le dije, mira hermana, mañana vamos a poner el baúl en la puerta para que nadie se meta, porque no está bien que se metan y uno pues se vaya a estar uno descobijado. Teníamos una sabanita que nos dio ella. Y era diciembre, Y allá hace frío, ¿no? Allá hace frío. Entonces ya estando así, ella nos regaló ropa, pero ropa de señora, ropa de ella, ropa negra, ropa vieja. Andábamos como unas señoras nosotros, siendo unas jovencitas. Entonces después de eso, ya le dijo la señora otro día, oigan, ¿por qué cerraron la puerta con el baúl? Y le dije, señora, no es justo que estando dormidas nosotros entren los muchachos a andar no sé qué tanto buscando ahí en el baúl. Y que dijo, ¿por qué ellos tienen necesidad de arreglar alguna cosa? Le digo, ¿y por qué no lo hacen de día, señora? Porque yo la mera verdad, yo era la que más hablaba. Yo era tímida anteriormente, era muy tímida, pero ahí como yo vi que me estaba afectando, yo empecé a hablar. Le dije, señora, ¿y por qué no lo hacen de día? Y dijo, ¿y por qué no lo pueden de hacer de noche? Es su casa. Le dije, sí señora, pero ese es nuestro cuarto, según que, ¿verdad? Además de eso nosotros nos podemos descobijar. Y dijo, ¿y qué? Ni que estuvieran tan bonitas. Mis hijos siendo hombres tienen novias muy bonitas, no tienen por qué andarlas viendo a ustedes. Bueno, pues no señora, de hoy en adelante si quieren buscar alguna herramienta, tienen que hacerlo antes de que ustedes se acuesten. Ay, dijo, pues qué chocantes, ni que estuvieran tan bonitas. Pues no sé, no estamos bonitas, pero así se va a hacer. Y así fue. Pero a un lado de nuestra pieza había un baño. En ese baño, el baño tenía pues ya regadera y tenía su inodoro, ¿verdad? Pero la puerta del lado que daba acá para donde no era nuestro cuarto, estaba una puerta que tenía una llave, así grande la llave, de esas antiguas, de esas llaves otras. Entonces nos bañábamos con agua fría porque ese baño nomás tenía agua fría. Entonces dice mi hermana, un día me dijo, oye, yo veo como que un ojo se asoma por la herradura de la... Dije, a ver, estando yo ahí, dije, déjame ver. Me salí y era un hijo de ella. Pero luego dices que le ponían un trapito, ¿no? Después de eso ya le poníamos nosotros un trapito o un algodón para que ya no se viera.
Pero ¿qué hacían? Que lo tumbaban. Ya cuando acordamos ya lo empujaban. Entonces dijo, ¿sabes qué? Empujan el de eso. Pues vamos a hacer una cosa. Cuando te bañes tú te recargas en la puerta. Cuando me bañe yo, tú te recargas en la puerta para que no vean más que la espalda, ¿verdad? No, pues sí. Así lo hicimos. Un día la señora dijo que por qué habíamos hecho eso, que por qué habíamos tapado ahí. Dijo, señora, porque nos espían. Nosotros hemos visto que nos espían. Dijo, ay, ni que estuvieran tan bonitas. Miren, yo le dije un día a mi hijo que se fijara a ver si se bañaban bien. Caray, fíjate nada más. ¿A dónde llegaba esa señora? Dijo, les voy a decir por qué. En Gloria Esteban, que sé dónde estará. Dijo, yo les voy a decir por qué. Dice, porque una vez yo tuve una indita trabajando aquí. Y se me hacía raro que ella se bañara y oliera mal. Dije, ¿por qué olerá mal a la muchacha? Pues si se baña. Dice, entonces yo fui a ver, y la muchacha tenía su rebozo en sus partes enredado. Quiere decir que ahí no la tocaba el agua. Y yo por eso les dije, no me acuerdo bien para qué, si ella fue la que nos espiaba pero no, yo me acuerdo que fue uno de los muchachos. Un hijo. Entonces le dije, si por eso yo quise hacer llorarme, que ustedes sí se bañaran bien. Le dije, señora, pero nosotros siempre nos hemos bañado bien, pero no es necesario que haga eso. O sea, totalmente sus derechos violentados. Por donde quiera que lo veas. Por donde quiera. Entonces, para ese momento, yo ya, por Dios que yo ya... llegando yo a esa casa, la señora tenía una repisita arriba. Y en esa repisita tenía una virgencita con una veladora. Y ella me decía, todos los días me limpias esa repisita, me la sacudas, te subes en tenía como una escalerita, pero nada más lo haces tú porque eso te toca a ti. Yo todos los días limpiaba la repisita y ahí había 25 centavos, uno de a 20 y uno de a 5, 25 centavos. Yo hacía la moneda para un lado, la de a 20, y la de a 5 para un lado, y limpiaba y volvía a poner todo en su lugar. Entonces ya pasó el tiempo, yo creo 2 meses, 3 meses, porque duramos 4 meses ahí. Porque ella nos dijo que en diciembre ella venía para las posadas, por si no nos gustaba, ya nos quedáramos en nuestra casa. Bueno, está bien. Entonces yo un día, ella dejaba para las tortillas, creo 10 centavos o 15, muy poquitas tortillas, demasiado poquitas. Un día, voy a confesar mi pecado aquí ante ustedes, porque fue un pecado, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, estando yo en la fila de las tortillas, un lado de la tortillería había donde vendían paletas, tipo Holanda, de esas que truenan bien rico, que sí, era una paleta como esquimal, era esquimal, yo me acuerdo que era un esquimal, de esas que tienen chocolate con coco. Entonces, estando el muchacho a un lado de mí, compra una paleta de esquimal, y le muerde y truena bien, no, pues rico. Pues se imaginan, yo meses sin comerme una paleta, meses sin comerme una fruta, porque fruta no nos daba, ni nada. Entonces yo, pues les voy a confesar, esa vez pequé, robé. Agarraste los 25 centavos. Me regresé y agarré los 25 centavos. Y dije, la señora tiene meses, y yo creo ni sabe que ahí están, ¿verdad? Pero entonces yo me fui y me compré mi paleta. No, pues bien rica mi paleta. Valió la pena cada centavo. Sí. Entonces, fíjense lo que son las cosas. Era ladina la señora, muy ladina y perversa. Porque sabiendo que yo algún día iba a caer en la tentación, posiblemente, nunca. Más que nada porque las tenía pan y agua, literal. Ajá. Entonces después llega ella en la tarde, y yo creo que eso hacía ella, lo primero que hacía, ir a revisar. Entonces ya dice, a ver, Juana. Sí, dígame, señora. Dice, yo en la repisita donde está la virgencita tenía 25 centavos y no están. ¿Qué se hicieron? Yo no iba a echar mentiras. Yo dije, pues ni modo de decirle, sería mi hermana, ¿verdad que no? Pues no iba a decirle que tampoco sabía. Lo único que sí le dije, señora,
Qué paciencia tuvo, ¿verdad? Qué paciencia tuvo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Algún día va a caer. Y caí, señora. Caí, fui yo. Rebájemelo de lo que nos pague. Que nunca les pagó nada en realidad. O si no, pues allá proceda como usted quiera. Pero yo, pues no tengo. ¿No? Usted nos da exactamente lo que nos va, rebájenos lo de lo que nos va a dar para el domingo, ¿verdad? Y dijo, nunca creí que fueras así de mala mañana. Dije, sí, señora, nunca creí yo tampoco que lo fuera. Porque gracias a Dios, en mi pueblo, y nosotros trabajando, siempre comimos lo que quisimos. Porque aunque usted no lo sepa, a nosotros nos pagaban más allá que usted. Y tenían, yo creo que más tiempo libre, mejores tratos, todo, ¿no? No, yo trabajé con personas muy buenas. Yo trabajé con personas buenísimas. La única señora mala madre, como diremos, fue ella. Mala entraña. Mala entraña. Entonces, después de eso, se burlaban de nosotros. Te voy a decir, ya después lo supimos. Porque si nosotros, unas jovencitas, dejamos novio y dejamos a nuestros padres. Y como estábamos muy lejos, decía, si quieren muchachas, si tienen algún novio, si quieren escribirle alguna carta, si quieren ustedes, yo se las llevo al correo. Ustedes nomás escríbanlas y nosotros se las llevamos al correo. Pues ahí estamos, escribiéndole al novio, que mira que te extraño, que mira que... Hasta dando quejas de ella y de ellos. Miren, tampoco voy a decir que los muchachos eran malos, no. El más chico sí, era perverso. Ese era aquel que las... Ese era un perverso, un pervertido. Tenía 14, pero era un muchachote, alto y todo. Los otros dos jóvenes, había uno que era muy bueno, el que trabajaba en la Cruz era muy bueno. El otro también era bueno, pero era indiferente a nosotros, apenas si nos saludaba. Era como un mueble. Sí, apenas si nos saludaba. Los que eran muy buenos eran los de aquí de Silao, que vivían. Ellos sí eran buenos. Pero ellos sufrían mucho con ella. En su mesa haga de cuenta que estaban mudos, que estaban sordos, no platicaban. Cuando era de la comida, a veces platicaban en la noche, ella platicaba con sus hijos, pero no con sus sobrinos, los ignoraba. Y todos eran muy humillantes, querían decir algo. Shh. Eso sí, se daba gracias para comer, se daba gracias para cenar, siempre se le daba gracias al Creador de que nos estaba dando de comer. Pero ella no era lo mismo que ella. No era congruente, no era congruente con lo que decía y lo que hacía. Sí. No tenía congruencia. No tenía congruencia, porque entonces después de eso, porque tampoco voy a hablar de gente que no lo merece, como fueron sus hijos, nada más de uno, que ese fue muy perverso y muy pervertido. Pero miren, esa historia sí me la guardo, ¿verdad? Entonces después de eso, ya, me acuerdo que un día llegaron los hijos de... Y estabas diciendo lo de las cartas, ¿no? Que en realidad nunca llegaron esas cartas a su destino. Nunca llegaron aquí a su destino. Y yo notaba que cuando nosotros les dábamos las cartas, se metían en un cuarto, pero nunca lo asocié con ello. Se reían, se carcajeaban, como que se reían de lo que nosotros escribíamos. Y ella decía, ya mandé las cartas, pero si yo las mando y ellas no les contestan, ya no es cosa mía. Ya no es cosa mía, decíamos. Yo tenía mucho resentimiento con mis padres porque decía yo, ¿cómo voy a creer que mis papás no nos busquen si hasta les mandamos cartas, ¿verdad? Entonces esta historia pienso que se había de llamar ¿cómo? Esclavas en Guadalajara, se había de llamar. Oye, también me platicaste que supuestamente iban por un determinado tiempo y a la mera hora les cambió la jugada, ¿no? Sí. Miren, entrando ya diciembre, bueno, les voy a platicar también, una vez sus hijos se invitaron al equipo no sé de qué parte que iba a jugar con Guadalajara, a su casa. Bueno, no fueron ellos, fueron los vecinos que invitaron al equipo porque pues eran, creo, principiantes y quedaron de dormirse en la casa de los vecinos. Pero las personas de los vecinos los corrieron y ellos se los llevaron a la casa de donde nosotros trabajamos. Y llegó y los corrió la señora. Digo que ahí no quería nadie y me dijeron, mamá, pero es que no tienen a dónde ir y es un equipo que nosotros invitamos para acá, para Guadalajara. Digo, pues no los quiero aquí.
Entonces ya para eso llega diciembre. En diciembre las posadas son muy diferentes que aquí. Aquí se reza la posada en la misma casa donde están los peregrinos. Y se sale a la calle a pasear a los peregrinos y se busca la puerta de enfrente para que sea la primer pedida de la posada, luego a la siguiente y al final llegan otra vez a la casa de donde salieron los peregrinos para que les den el recibimiento. Y para no alargarlo tanto, ¿no? Ajá, para darle la posada. Entonces después de eso ya llega la posada, la primera posada es el 16 y ya nos quedamos el 16 a la primera posada, llega la segunda posada que es el 17. Entonces siendo la posada 18, le preguntan sus hijos, cuando estaban comiendo le dicen a mamá, ¿y cuándo nos vamos a ir a Silao? Y dice la señora, este año no pienso, porque le dieron a ella una posada, iba a ser el 20, dije, va, si va a ser el 20 la posada, pues ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Y ella había quedado de que iban a regresar en qué mes? En las posadas, porque se iba a venir a pasar aquí las posadas, dije, va. Entonces yo oigo, yo lavando trastes, y ella ahí seguida estaba en la comedor, que les dice, pues ¿saben qué pienso? Que mejor este año no vamos a... Que dijo, no quiero dejar a la servidumbre que se vaya. Dice, pienso que mejor no vamos. ¿Saben qué? Dice, mejor vamos para Semana Santa. Entonces yo dije, ¿pero cómo? Nosotros no estamos a gusto. Es más, miren, es bien feo ese sentimiento y se los voy a platicar. Nunca lo sientan porque esos sentimientos son muy feos. El rencor, el odio, los celos, todos esos son muy feos. Y yo era una niña, yo sentía, una jovencita y sentía mucho coraje contra esa señora. Dios me ha de perdonar, pero hasta pienso que la llegué a odiar. La única en toda tu vida. La única en toda mi vida. Y yo sé que ese sentimiento es feo, porque nos hace daño. Más nos hace daño a nosotros. Pues no sé si a ella, pero yo ya la perdoné, yo la perdoné. Entonces después de eso, porque nos levantaba a veces en la madrugada a lavar o a tender ropa. O sea, ya. no les tenía consideración ni siquiera en su descanso. No. Entonces después siendo ya esto, le digo, señora, yo oí que le comentaba a sus hijos que usted no piensa ir a Silao ahorita en las posadas. Y usted quedó que nos iba a llevar para las posadas. Dijo, no, no pienso ir. Se tienen que esperar hasta Semana Santa. Entonces yo platicando con mi hermana le dije, oye, ¿cómo nos vamos a quedar tanto tiempo? Yo no estoy a gusto con esta señora. Yo vivo muy enojada con ella. Yo le tengo rencor. Yo no soy feliz aquí. Dijo, entonces, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabe qué, señora? Nosotros mañana nos vamos. ¿Y cómo? Le dije, no sé, pero mañana nos vamos. Entonces, estando uno de los muchachos que estudiaba en ese tiempo para doctora ya, de los hijos de la señora hermana de ella, se arrima conmigo. Dijo, Juanita, siempre me hablaron de Juanita, ¿verdad? La gente que me conoce me dice Juanita, ¿verdad? Me dice, oye Juanita, dice, ¿es cierto que dices tú que mañana se van? Dije, sí, mañana nos vamos, doctor. Dijo, ¿y con qué dinero se van a ir? Dijo, pues no sé, doctor, a lo mejor de limosna o de lo que sea, pero nosotros mañana nos vamos. Dijo, no, pero pues es que nosotros las trajimos, mi tía las trajo. Dije, sí, pero es que ella nos trata muy mal, no nos da de comer, nos da pura sopa aguada. Le digo, no. Y les explota a más no Y poder. aparte dice que, y además de eso le digo, son muchísimas horas de trabajo. Fíjese cómo, y ustedes también sufren, le digo, ustedes siendo sus sobrinos también están sufriendo, digan que no. No, pues que sí. Sí, pero dice, nosotros si regresamos el año que viene, ya no vamos a regresar con ellas, yo creo que vamos a rentar un departamento. Dice, pero aquí ya no regresamos. Dice, pero mira, no te preocupes, Juanita, yo mañana falto a la universidad y voy y las dejo a la central camionera. Dice, allá en la central camionera, yo ya las echo y ya no se vayan a bajar. Y si se baja una, que se quede otra para que le diga al chofer que falta una de ustedes. No se bajen las dos porque se vayan a quedar una, ¿verdad? No se vayan a bajar. Bueno, pues ya sí quedamos. Ya nos echó en el camión. No, estaba lejísimos. Empezaron una camioneta. Yo creo que eran como 2 horas a la central del lugar donde estábamos nosotros. Veníamos por una carretera hasta que llegamos a la central camionera
Y dijo, pues ahora sí, muchachas, y aquí me despido de ustedes. ¿Y la señora qué fue lo último que les dijo? Pues nada más dijo que nos fuera bien, que ella estaba, que no le gustaba a la gente malagradecida, que Caray. dijimos, señora, nosotros pues no somos unas esclavas. Considere nosotros todas las horas que trabajábamos. Usted siempre nos dejaba trabajo, aunque usted no tuviera, nos dejaba lavar ventanas, nos dejaba lavar pisos, no nos dejaba ni un ratito descansar. Más que en la noche cuando ustedes estaban viendo la tele, porque a ella le gustaba mucho Topollillo. En ese tiempo estaba Y Topollillo. pero se tenían que quedar en un lugar como una tipo escalinata Sí, dura, ¿no? sí ella tenía dos salas, una abajo donde tenía la tele y una chiquita donde nomás tenía un mueble. Y en esa chiquita había como unos 4 escaloncitos de material y ahí nos sentábamos. Y estaban Basile y Basile porque les gustaba mucho ver la carabina de Ambrosio, creo que también salía. Y salía Topollillo, al muchacho que les digo que era un perverso. Este muchacho le arremedaba mucho a Topollillo, hacía los cachetes de Topollillo, hacía la risa de Topollillo, hacía todo. Y ellos se carcajeaban de más que de Topollillo, les hacía gracias lo de su hijo, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que esperarnos ahí dormiteando, cabeceando todo, porque ella no quería que nos metiéramos. Entonces después de eso, ya llegamos a... No, pues ahí vinimos, a Silao. Llegamos a... Pues me acuerdo que llegamos a Lagos, y en Lagos no había todavía central. La central estaba fuera de un río, ahí no era central, ahí se paraban los camiones. Y ahí se paró el camión y dijo mi hermana Inés que pues quería ir al baño. Y le dijimos al chofer que mi hermana quería ir al baño y dijo, ah, sí, pues miren, todos los que quieren ir al baño se bajan al río o caminan para aquella lomita, hay una lomita ahí. Ahí hay arbolitos, ahí hacen atrás. Le dije, mira Inés, ay, perdón. Mira, le dije, hermana, si quieres, mejor aguántate. Porque mira, van muchas personas, pero son hombres y todo, ¿cómo vas a ir tú? Y luego dijo, y aquí en el río pues me van a ver. Dije, aguántate, hay que aguantarnos hasta Silao, ¿verdad? En ese tiempo para Guadalajara, para acá, para Silao, pues yo creo que se hacían unas 5 horas. Ay, Dios. Más. ¿Por qué? Porque se iban metiendo a muchos Rancherías. Rancherías. Entonces ya llegando aquí, mi mamá, por cierto, que antes de que nos viniera nos compró un vestido a cada una. Ha de haber dicho, no quiero que digan que no les di nada. ¿Saben cuánto les costó el vestido? Les costó 50 pesos cada vestido. Pero el vestido, hagan de cuenta que el vestido tenía aquí dos de estos, ¿cómo se les dice? ¿Como brochecitos? Era como dos pliegues así. Como unos tablitas, como unas tablitas. Eran creo dos acá y dos acá. Al ponernos tenía aquí un moño, que como se abría el parecían embarazadas. Parecíamos embarazadas. Nos vistió como si hubiéramos sido gemelas. Llegando aquí en Silao tampoco había central. Estaba en la calle, llegaban los camiones y se paraban donde ahora es el teatro del pueblo, aquí en Silao, Teatro Silao, que era el Cine Montes en aquel entonces. Llegando mi mamá y 2 amigas que mi mamá les avisó que iban a ir por nosotros, dice mi mamá que ella se asombró, que dijo, mis hijas, y embarazadas, pero no estábamos embarazadas, veníamos con esos vestidos que dijo mi mamá, hija, cuando yo las vi, y me las mandaron embarazadas, Dios mío, pero no, eran los vestidos modernos que en ese tiempo se usaban, traían aquí un moño grande. Entonces ya de ese momento, ya dijo mi mamá, ya nos vinimos desde allá hasta la Pancho Villa, que estaba lejecito, y ya le dijimos a mi mamá que cuánto dinero nos tenían guardado. Dijo, ¿cuál dinero? A mí nunca me pagaron. Yo de ustedes nunca supe nada. Yo iba y preguntaba y decían que estaba bien. Yo nunca me mandé. ¿Y las cartas, mamá? Jamás nos llegaron ninguna carta. Y a mis amigas les dije, bueno, ¿y las cartas que les mandamos a fulano? Jamás llegó ni una carta. Pero te las mandé a tu casa. Nunca llegaron. Nunca llegaron las cartas a las casas de ellas, nunca llegaron a la casa de mi mamá las cartas. Fueron objeto de burla de ellas.
Fueron su patiño, Sí, yo pienso que su sí. esclava y su patiño. Sí. Y por esa tal razón, después de aquí ya, gracias a Dios, ya trabajé en una tienda, ¿verdad? Y mi hermana también. Pero miren, les voy a decir una cosa, que por eso yo me hice un propósito, que yo a mis hijas jamás, jamás de la vida, no de mi voluntad, las iba a dejar que fueran a servir a ninguna parte, y menos Lejos. lejos. Gracias a Dios, después de que yo me casé, me tocó un esposo muy inteligente y yo tampoco me hago menos. Empezamos a vender, que ropa usada, que zapatos usados, que pusimos un taller de bicicletas. Gracias a Dios y a nuestro esfuerzo y a la gente que nos ayudó, mis hijas nunca tuvieron necesidad de trabajarle a nadie. Gracias a Dios tengo mi hija Cristina y mi hija Betty. Mi hija Cristina nunca ha salido porque no le gusta salir, pero también la tengo. Tengo mis hijos, tengo 4 hijos hombres. También son muy trabajadores, son muy... Ellos, yo no tengo queja de mis hijos, salieron muy buenos hijos. Hasta hoy día no me han dado problemas. De este lado yo vivo muy tranquila. Pero sí les aconsejo yo que a sus hijas o a sus hijos no los dejen ir con cualquiera, porque no saben lo que les va a pasar. Si yo quisiera platicar todo lo que viví ahí es muy largo, ¿por qué? Pero tampoco puedo hacérselas muy larga, ¿verdad? Pero hubo muchas cosas que, Muchas injusticias. muchas injusticias, muchas injusticias. Y por tal motivo yo les aconsejo que jamás en la vida suelten a sus hijos y que les digan a sus hijos que se pongan bien vivos, bien vivos. Lastimosamente es en aquella, bueno, hoy en día se sigue luchando contra eso, pero eran tiempos, me quedo pensando cuando, por ejemplo, los que las iban siguiendo, ¿no? El acoso, los que iban en el bocho y que querían sacar la mano para agarrarlas, o sea, Ajá. la mujer estaba expuesta a muchísima violencia, ¿verdad? Sí. No, sí, si uno contara la historia de su vida, sería muy triste porque pienso contarles más, pero hay cosillas que sí, pues se aguarda uno, ¿verdad? Porque siempre tiene que, pero sí se sufre mucho desde la niñez. Pero fíjate, Desde ma, o la sea, niñez. yo me quedo sorprendida que ha ido cambiando la situación, ha ido cambiando, pero en aquella época prácticamente las mujeres estaban tenían un papel social que era muy pisoteado. Claro, éramos muy gracias a Dios. Yo les voy a contar una cosa y más adelante voy a contar. Yo en mi vida trabajé en varias partes y me tocaron personas muy buenas, porque hasta nos ayudaban en los quehaceres. Personas buenas que nunca se ofrendaron de nosotros, que comíamos en los mismos comedores de ellas, comíamos la misma comida de ellos. Fueron personas buenas, pero hay gente que no es buena. Y yo las personas que, gracias a Dios, en mi vida he tenido varias personas que me ayudan y yo siempre he salido bien con ellas. Tuve muchas jovencitas que me ayudaron en la casa, hasta hoy día todavía me siguen hablando porque ellas salieron de mi casa para casarse, muy agradecidas conmigo. Nunca tuve problemas con ellas ni he tenido problemas con ellas, ¿verdad? Porque yo me quedo por experiencia que no debemos de ser malos, que ellas tienen necesidad de un trabajo, de una comida, que si comemos frijoles también ellas deben comer frijoles, que si comemos un bistec también ellas deben de comerlo porque ellas se lo están ganando, ¿verdad? Pagarles un sueldito más o menos, pues bien, ¿verdad? Y que hoy mis hijas, hoy día, pues ya nos vivimos como antes, ¿verdad? Pero mi esposo falleció y vinimos a menos, ¿verdad? Pero aún así, pues ellas tienen la posibilidad de a veces, pues a ocupar a alguien para algo y que se las traten bien, porque así debe de ser. Pagar con bien los que nos ayudan, ¿verdad? Pues sí, ahora sí que son historias de la vida, ¿no? Esas son ¿Qué vivencias. podrías rescatar bueno, dices que rescatarías eso? Cuando ya llegaste a Silao, ¿qué sentiste? Ya cuando llegaste de ese No, suplicio. pues mire, yo siempre he dicho que Silao es muy pobrecito, pero yo aquí he sido feliz. Yo me he ido varias veces a otros lados. Me fui a vivir una vez a Celaya con mi esposo. Muy bonito, Celaya, pero no había la misma calidez que aquí.
no había lo mismo, aquí todos nos hablamos, nos saludamos. Yo soy mucho de saludar a las personas y las personas me contestan y unas no, pero no le hace, también se les saluda, uno cumple. Pero allá eran muy fríos, conmigo no quisieron hacer amistades. Un día les voy a platicar cómo viví una etapa de mi vida en Celaya. Entonces, llegaste aquí a Silao y sentiste, estoy en casa. Siempre me ha gustado mucho Silao. Aquí para mí Silao, aparte porque aquí vive mi familia, aquí chismeamos, aquí. Miren, yo vivía en Irapuato. Aquí Irapuato era más cerca, así que yo podía poder venir cada 15 días a ver a mis padres, a mis hermanos. Pero siempre he añorado vivir Silao, aquí. el terruño. El terruño siempre. Y aquí yo quiero morir, en Silao. Pues muchísimas gracias, ama. Empezamos con una historia, pero de alguna manera, bueno, empezamos con la historia de las Poquianchis, pero de alguna manera pues va un poco ligada también, ¿no? Va un poco ligada. Más o menos va ligado a que cómo es posible que posiblemente nosotros no fuimos abusadas sexualmente, pero fuimos maltratadas de otra forma, ¿verdad? De otra forma, muy injusta porque nos daban trabajo como si fuéramos, no de sol a sol, más largo, más después del sol. Más después antes de que saliera el sol, cuando se terminaba el sol y después de la medianoche. Así es esta situación. Pues Les pido de ustedes que sean felices y que sonrían a la vida. muy bien. Pues ahora sí que también puedes rescatar pues que conociste a Vicente Fernández, ¿no? Pues sí, estaba muy jovencito, en ese tiempo él ha de haber tenido ¿qué? Yo tenía 16, él ha de haber tenido unos 30 a lo mejor. Jamás te imaginaste que esa persona iba a ser tan icónica. Pues no, tampoco no. Cantaba muy bonito ahí, pero de lo bueno lo malo, de lo malo lo bueno, ¿no? Pues de todos modos conocí gente buena porque Y de alguna manera también yo te seguí ayudó. teniendo contacto con las personas de aquí y que eran personas buenas. Y también de alguna manera te ayudó porque dices que antes de eso tú eras demasiado tímida. Ah, sí. Y eso te ayudó a abrirte. Sí, antes de eso yo era muy tímida. No me gustaba hablar, no me gustaba platicar. Escuchaba y sabía que debía de haber pues mis respuestas, pero no las decía a veces. Pero cuando nos fuimos para allá yo comprendí que alguien tenía que defender. Y gracias a Dios, aquí estamos. Y gracias a mí, mi hermana a lo mejor no se perdió, porque había otras muchachas que nos invitaban a bailes. Decían, díganle que se van a quedar, vámonos a Zapopan. A Zapopan, allá hay muchos bailes, salones de baile, y allá nos quedamos todas las que trabajamos por aquí. Y yo dije, no peligramos, le dice yo a mi hermana, no vamos a ir allá, pero que vamos, no. Y gracias a Dios, pues lo estoy contando. Me platicó mi hermano, él vivía en ese tiempo en Tijuana. Decía que él pensaba que, mi hermano, el que me gana con 4 años, que él se casó de 17, que él pensaba que cómo era posible que no dijéramos dónde estábamos, que hasta él rezaba, que hasta él se hizo de fe de cristiana para rezar por nosotros porque no sabíamos dónde estábamos. Fíjate nada más, gracias a Dios las cuidó, porque pudieron estar expuestas a lo peor, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Ma. Amigos, pues si ustedes tienen una historia similar o algo que contar en los comentarios, pues los leemos. Muchísimas gracias, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, según a la hora que estén viendo este video. Bendiciones, mi mamá. Bendiciones también para todos ustedes. Y Curly Betty.